Hola a todos y todas. Esta sesión trata sobre planificación y entrenamiento en saltos en categoría de promoción. Tenemos aquí un circuito de salto, podemos entender los saltos de diversas maneras. Nosotros vamos a centrarnos en la categoría de promoción y en la metodología de los diferentes saltos, sobre todo del salto vertical. Clasificación de los saltos. Podemos tener diferentes criterios en cuanto a la dirección del salto. Tenemos los saltos horizontales y los saltos verticales. Entre los saltos horizontales tenemos el salto de longitud y el triple salto. Y los saltos verticales tenemos el salto de altura y el salto de pértiga. Otro criterio sería en cuanto a la característica del concurso. Tenemos concursos abiertos y concursos cerrados. Los concursos abiertos tenemos la altura y la pértiga. Los concursos cerrados la longitud y el triple. ¿Qué diferencia hay entre esos dos, entre concursos abiertos y concursos cerrados? Pues concursos cerrados tenemos unos intentos determinados, ¿sí? Normalmente son 3 intentos o 6 intentos, ¿sí? Dependiendo de si el saltador pasa la mejora o no. Cuando son 8 participantes o menos, todos los saltadores realizan 6 intentos, ¿sí? Y cuando hay más de 8 saltadores, todos realizan 3 intentos y los 8 mejores pasan a la fase final y realizan 3 intentos más. Un concurso abierto. En un concurso abierto no hay límite de intentos. Tenemos que ir franqueando alturas. Los saltadores quedan eliminados cuando realizan 3 nulos consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, 2 metros, se supera esa altura, pasamos en salto de altura. 2 metros, franqueamos la altura. Pasamos a 2,02. Tenemos un nulo, tenemos otro nulo y al tercero conseguimos franquear. Pasamos a la siguiente altura. Si en la siguiente altura tenemos 3 nulos, eliminado. Podría ocurrir también que el saltador realiza a 2 metros, franquea la altura, a 2 metros, tenemos a 2,02, realiza un nulo, otro nulo y prueba el tercer intento que le queda, lo prueba a una altura superior. También se podría dar el caso y sí podría pasar que tuviese 2 nulos a 2,02 y un nulo a 2,04. Continuamos. Instalaciones de los saltos. Vemos en la contrarrecta la instalación del salto de pértiga, donde hay un pasillo, tenemos la colchoneta con severos saltómetros, un pasillo que mide 45 metros aproximadamente, dependiendo de las instalaciones, pero mínimo de medir 45 metros. En la parte de la recta tenemos la parte del salto de longitud y triple salto. Y en la curva, justo después de la recta, tenemos la instalación de salto de altura. Etapas, no hemos de olvidar que estamos explicando y trabajando con atletas en categorías de promoción, de formación, ¿sí? Por tanto, la metodología de los saltos sea muy diferente para un atleta de 16 años, un atleta de 20 años, un atleta en 5 años, un atleta de élite o un atleta, un joven atleta, un niño de 8 años que sean los primeros entrenamientos que realice. Por tanto, cuando tengamos atletas jóvenes, uno de los principales objetivos es enseñarle a saltar, ¿sí? Va a ser la técnica de salto que vemos a continuación. Pruebas al aire libre en hombres. Hemos de saber, como ya hemos comentado varias veces, que no todas las pruebas en categoría de promoción son iguales que en categoría adulto. Aquí tenemos en hombre, como en sub 10, por ejemplo, no hay salto de pértiga y no hay triple salto. A partir de sub 12 sí que hay pértiga, pero el triple salto lo vemos a partir de sub 14. Y en sub 14 está condicionado a 15 metros máximo de carrera de aproximación. ¿Por qué creéis que es esto? Que el triple salto es el que es más tardío. Pues sencillamente es porque la carga en el triple salto es muy grande, tanto para articulaciones que puede ser de pierna, puede ser tobillo, rodilla, como también para la espalda. El hecho de hacer repetidos saltos y de a una intensidad máxima
provoca grandes cargas en tobillo, rodilla, cadera y zona lumbar también. Por ello, el triple salto no se debe enseñar hasta una cierta edad y que no tengan unos cimientos buenos tanto de lo que es técnica de salto, técnica de salto longitud y también una buena base de fortalecimiento del pie y del core, tanto del core del core del pie, como del core de la zona media del cuerpo. En Federación Catalana, que coinciden en el tema de saltos, también el triple sub 14 está condicionado por 15 metros de carrera de aproximación. En indoor es lo mismo que en outdoor en el tema de saltos. En sub 10 solo tenemos altura y longitud, en sub 12 ya tenemos también la pértiga y en triple a partir de sub 14 condicionado la carrera de aproximación. Pasamos, esto lo podéis consultar cuando queráis. Y pasamos a las fases de los saltos. ¿Qué hay en cada salto? Pues hay fases comunes en todos los saltos. Hay una fase de carrera, una fase de batida, una fase de al vuelo y una fase de caída. En los saltos verticales, es decir, en la pértiga y en el salto de altura, la fase de caída no tiene mucha relevancia, porque básicamente solo va a ser caer en la colchoneta. Antes, cuando no habían colchonetas de este tipo, entonces sí que había que tener cuidado trabajar esta fase, pero ahora actualmente lo único que se tiene que tener en cuenta es en el salto de altura no darse con las rodillas en la cara y caer con la espalda y no poner ninguna extremidad ni manos en la colchoneta antes de que toque la espalda. ¿Qué más? En los saltos horizontales la fase de caída sí que va a ser muy importante porque el objetivo va a ser intentar retrasar o adelantar lo máximo posible esa marca en la arena. En cuanto a la carrera, carreras lineales en triple salto, salto de longitud y salto de pértiga, y carrera recta y curvilínea en el salto de altura. Cuanto batidas, todas las batidas van a ser bastante similares, va a cambiar algo el ángulo de despegue. Y en el salto de altura sí que, digamos, al ser un salto vertical cambia bastante más lo que es el tema de batida, pero aún así es lo mismo, se realizan con un pie, tengo que aprovechar la velocidad horizontal para recorrer la máxima distancia, tanto sea en el vector horizontal como en el vector vertical. Fase de vuelo va a ser muy importante sobre todo en los saltos verticales y en los saltos horizontales. En el triple salto va a ser intentar poner los segmentos para aprovechar los siguientes saltos y en el salto de longitud es ir colocando los segmentos para preparar la caída en la arena. Metodología de los saltos, según el autor Hornillos Baz. ¿Qué aspectos importantes condicionan la didáctica de los saltos? ¿Qué aspectos importantes? El dominio de la mecánica de la carrera rápida. Para saltar, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es correr bien, de manera rápida. O sea, no, si ya tengo una mala técnica de carrera, es muy probable que salte mal. Por ello, una buena técnica de carrera de ciclo anterior es muy importante enseñarla en edades tempranas para que luego también dominen los saltos. ¿Qué más? La capacidad de unir la carrera con la batida. Viene muy unido con la técnica de carrera. Posteriormente, la eficacia de la batida, que la batida va a ser la fase más importante en todos los saltos. En el salto de longitud, el salto de longitud está muy correlacionado con la velocidad horizontal y tenemos que esta velocidad horizontal aprovecharla en la batida para recorrer la máxima distancia horizontal. Esto también va a pasar en el triple, va a pasar en el salto de percha y también, aunque en menor medida, en el salto de altura. El equilibrio de las acciones en la fase de vuelo, sobre todo en salto de pértiga. Aparte del salto de pértiga es mucho más complejo. Sí, es muy importante también la fase de vuelo, sobre todo en
en los saltos verticales, como he dicho antes. La recepción, como he dicho antes, especialmente los saltos horizontales. La recepción en los saltos verticales, pues bueno, es caer la colchoneta y no hacerte daño. Y también los aspectos que condicionan son las instalaciones y materiales disponibles. Básicamente es lo que tenemos, que podemos hacer con ello. Aspecto a destacar, distancia real versus distancia oficial, ¿sí? No es la misma la distancia real que la distancia oficial. En los saltos horizontales se mira a partir de la tabla, desde la tabla hasta la marca, ¿sí? Hasta la marca en el foso. Digo esto resaltar porque hay que tener mucha eficacia en, digamos, cuando buscamos un gran rendimiento, en poner la punta del pie lo más cerca posible de la tabla, ¿vale? Sin provocar un nulo. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí nos estamos dejando unos centímetros que pueden ser vitales en la clasificación final. En los saltos verticales, ¿cómo se mide, digamos, la distancia real? La distancia real básicamente es la distancia del listón. ¿Sí? Perdón, la distancia oficial es la distancia del listón. ¿Sí? La distancia real sería el punto más alto del centro de gravedad, ¿vale? Punto más alto del centro de gravedad. ¿Qué pasa entonces? Que a veces hay saltadores que pueden realizar los saltos franqueando el listón a menor distancia con el listón, o no pueden, digamos, hacerlo pasando tan a poca distancia del centro de gravedad del listón. Los saltadores que pueden reducir esta distancia, es decir, la distancia máxima del centro de gravedad, cuando el centro de gravedad está en su punto más alto en el momento de franqueo con el listón, serán más eficaces que aquellos que necesitan pasar su centro de gravedad mucho más alto con el listón. Esto se ve en el salto de altura y en el salto de pértiga. Tenemos saltadores más eficaces, saltadores menos eficaces. Repito, saltadores más eficaces pasarán su centro de gravedad más cerca del listón. Eso suelen ser saltadores muy técnicos, como podría ser en el salto de altura el caso de Holmes, del sueco Holmes. Continuamos. Talonamiento. ¿Qué es el talonamiento? El talonamiento son esas referencias que ponemos a lo largo del pasillo para medir la carrera. Son referencias, ¿vale? Al fin y al cabo la carrera va a tener que ser como una coreografía. Voy a tener que medir cada paso, cada apoyo. Tengo que saber cómo comienzo, cuál es el último apoyo, dónde va, para siempre hacer de una manera lo más eficaz posible el salto. En el salto de longitud y en el triple salto está condicionado por la tabla. Al fin y al cabo nosotros ponemos esta referencia, pero tenemos esa tabla ahí que va a dictaminar si es nulo o no. Y respecto a la distancia que nos quedemos de la tabla, va a dictaminar esa eficacia en la carrera y en la batida. En pértiga viene determinado por la longitud de la pértiga y el cajetín. Al fin y al cabo nosotros tenemos que poner la pértiga, tenemos que clavar la pértiga en el cajetín. Por lo tanto, si tenemos una pértiga de 4 metros, va a ser muy diferente que con una pértiga de 4 metros y medio. El talonamiento va a ser diferente. ¿Sí? Esa carrera va a ser diferente. Si tiene una carrera de 18 apoyos, pues entonces va a tener que ser diferente el talonamiento. La altura, en el salto de altura viene condicionado por la técnica del atleta. Se hace una técnica más power flop, speed flop, bueno, que eso ya lo veréis más adelante. Pues entonces nos vamos, y por los saltómetros también, nos vamos a quedar a una distancia u otra del saltómetro. También del número de zancadas, etc. Y todo el talonamiento es necesario la longitud de carrera óptima. Buscamos una longitud de carrera óptima que debemos conseguir la máxima velocidad horizontal, pero de una velocidad horizontal que seamos capaces de batir de la mejor manera posible. El salto no deja de ser una habilidad motriz básica, como ya hemos visto en diversas ocasiones.
Es una habilidad motriz básica, pero estas habilidades motrices básicas, como he dicho, no se aprenden por sí solas. Por realizar saltos no voy a aprender a saltar, ¿sí? Se tienen que enseñar, por eso es importante. Sí, el salto es una habilidad motriz básica, pero se requiere de una técnica de salto. El salto, como pone aquí en esta opción, el salto no se aprende solo saltando, se debe enseñar a saltar, ¿sí? Se debe enseñar a saltar, perdón, se debe enseñar a saltar desde bien pequeños. Cuando ya tenemos grupitos de 8, 10 años, que nos llegan 12 años, da igual. Cuando son principiantes, uno de los objetivos es la técnica de carrera, muy importante para aprender a saltar también, y también la técnica de salto. El salto vertical, muchos jóvenes, muchos principiantes y no tan principiantes lo realizan de una manera inadecuada. Errores comunes en el salto vertical. Estos 3 errores son los que tenéis que posiblemente tener más en cuenta, ya sea por a nivel de lesiones como sea por eficacia del salto. Es el valgo de rodillas, la posición de la columna, que es básicamente la posición del tronco, y la acción de brazos. La acción de brazos si es eficaz o no es eficaz. Problemas de salto. El valgo de rodillas. Este es uno de los problemas que se ve, sobre todo en mujeres. Después de la pubertad, en chicas. Es mucho más recurrente en chicas. Luego veremos por qué. Para quien no sepa qué es valgo de rodillas, lo tenemos aquí en el dibujo de abajo, ¿sí? Valgo de rodillas, piernas en X, que se llama. Esto lo veréis muchas veces, piernas en X, aquí normal, y esto sería el varo, que a veces se ve en futbolistas. Vale, vamos por valgo de rodillas. Aspecto a evitar, muy importante, está correlacionado con muchas lesiones, lesiones de tobillo, lesiones de rodilla, lesiones de rotura de ligamento cruzado, también de cadera y de zona lumbar. O sea que si veis personas que saltan así, tanto sea en la fase de impulsión como en la fase de amortiguación, no hagáis entrenos de saltos repetidos con estos sujetos. Lo primero que deberemos saber son las causas y a partir de ahí corregir estos defectos, corregir estos errores. Es muy posible que algunos niños principiantes salten algo mal, se puede ir corrigiendo. Lo que se trata no es de que no realicen, si tienen estos problemas, no realicen nada, sino que lo vayan haciendo, lo vayan corrigiendo poco a poco. Esto no se corrige de un día para otro, se va corrigiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Lo que se trata es que realicen, o sea, técnicamente mal lo van a hacer algunas veces. Lo que se trata es de que toda esta carga de técnica que no sea correcta, que sea lo mínimo posible, que se va a ir corrigiendo y que sea lo mínimo posible esta carga de técnica incorrecta. Mujeres más propensas que hombres. El ángulo Q, el ángulo que forma fémur tibia. ¿Por qué son más propensas? Como se ve en el dibujito, al tener una cadera más ancha, básicamente por el tema reproductivo, las mujeres, sobre todo después de la pubertad, se ve mucho más valgo de rodilla. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, con las mujeres deberemos ser mucho más cautelosos y debemos ser mucho más finos y estar mucho más encima en este aspecto. ¿Qué son las causas que puede provocar el valgo de rodilla? Pues una de las causas puede ser el déficit de fuerza de estabilizadores de la cadera, sobre todo del glúteo medio, principalmente del glúteo medio. Hay más estabilizadores de la cadera, el glúteo menor, etcétera, pero principalmente es el glúteo medio, debilidad de este glúteo medio. Un ejercicio típico puede ser el Monster Walk con minibands, ¿sí? Son pasos laterales con minibands y es uno de los ejercicios. Los ejercicios unilaterales de tanto de equilibrio como de fuerza también reclutan más el glúteo medio, también es interesante realizar ejercicios de fuerza unipodal para activar el glúteo medio. Bueno, he dicho antes el Monster Walk, el Sumo Walk, hay muchos ejercicios así para trabajar el glúteo medio, muy importante tanto para personas que tengan valgo de rodilla como personas que no. O sea, el glúteo medio es uno de los músculos más olvidados hasta ahora, de los más olvidados y de los que debemos trabajar más, porque es de los estabilizadores de cadera.
¿sí? Y ya no sea únicamente para corredores o saltadores, sino para cualquier persona, aunque sea en el tema de salud también. Pasamos muchas horas sentados y ese glúteo medio nos activa si estamos sentados. Entonces, lo que debemos hacer es intentar estimular este músculo. Seguimos. Un déficit de la fuerza de la bóveda plantar. ¿Qué pasa en la bóveda plantar? Si la bóveda plantar no tiene fuerza, pierde su forma, se aplana y provoca una pronación excesiva del pie, que eso provoca un valgo de rodilla. Muy, muy importante también, como vimos en el vídeo de trabajo de salud y rendimiento del pie. Muy importante el trabajo de la bóveda plantar. Muy importante y muy olvidado, ¿eh? O sea, también un trabajo de bóveda plantar es muy, muy importante. Ya no es, tema rendimiento, es tema salud esto. Poca dorsiflexión del tobillo, poco rango de movimiento del tobillo, de dorsiflexión en el plano sagital. ¿Qué pasará? Pues entonces, si tengo poca dorsiflexión del tobillo, que lo voy a compensar esa poca dorsiflexión haciendo un valgo de rodilla. Otro error muy grande. Tenemos que vigilar esa dorsiflexión. Una dorsiflexión reducida está relacionada con muchas lesiones de rodilla, también como puede ser rotura del ligamento cruzado, también lesiones de cadera, de zona lumbar también. Otra causa puede ser una función alterada del cuádriceps, que está relacionada con el vasto medial o oblicuo. También hay que tener en cuenta, aunque las tres primeras son las más importantes, también hay que tener en cuenta esta. Un déficit de la fuerza de los isquiosurales, sobre todo la parte del tendinoso y semimembranoso, ¿sí? Habrá que ver los ejercicios que activan más estas dos porciones del isquiosural y activar más estas dos porciones. Y luego también está el tema del control motor. Y aquí hago un inciso porque esto es importante. Porque a veces vemos en atletas, sobre todo en principiantes básicamente, que producen o que realizan un valgo de rodilla, pero ellos no son conscientes de que están realizando un valgo de rodilla. Y es porque, digamos, no tienen esa coordinación, va más por la coordinación, el control motor, que por la debilidad de los estabilizadores de cadera o de la bóveda plantar, etc. Entonces, habrá que primero intentar enseñarle cómo es el gesto correctamente y ver si de esta manera el atleta realiza este salto vertical correctamente. Muy importante el salto vertical para todos los deportes. Aquí hay personas de atletismo, personas que no, pero el salto vertical al fin y al cabo es uno de los ejercicios más básicos para el entrenamiento de fuerza explosiva del tren inferior. Entonces, al fin y al cabo, esto es bases, ¿sí? Es base del entrenamiento para deporte de base, ¿sí? Pues eso, importante ver cuál es la causa de este valgo de rodilla, pues estabilización de cadera, voy a plantar, la dorsiflexión normalmente, o si no es algo más coordinativo, que también podría ser, también a veces, como puede ser, al realizar una sentadilla, el guiño glúteo, ¿sí? No sé si lo sabéis, el guiño glúteo, si no lo podéis buscar, y el guiño glúteo básicamente es un pequeño arqueamiento en la zona lumbar sacra de la columna vertebral al final del recorrido de una sentadilla. Muchas veces pasa que puede ser por isquios algo acortados, puede ser por el tema también de control motor, que es aquí donde quería llegar. Seguimos. Ejercicios unilaterales. ¿Qué pasa con los ejercicios unilaterales? Sí que hemos dicho que activan más el glúteo medio, pero los ejercicios unilaterales, si tenemos problemas de valgo de rodilla, es posiblemente que este valgo de rodilla se acentúe aún más, ¿sí? Es más difícil tener una posición equilibrada unipodal que bipodal. O sea, una sentadilla, si la hacemos a una pierna, si hacemos a dos piernas y ya tenemos un valgo de rodilla, si la hacemos a una pierna, posiblemente crea aún más valgo de rodilla y va a ser más difícil. El control motor es más difícil aún. Por tanto, es interesante
que antes de pasar al tema unilateral tengamos unas bases buenas del trabajo bipodal, ¿sí? Sobre todo en salto vertical, etcétera. Tanto salto vertical, sentadilla. Seguimos. Uno de los errores que hemos visto, coordinación brazos-piernas. Aquí básicamente está relacionado con la eficacia del salto. ¿Qué debemos hacer para que haya una coordinación brazos-piernas en el salto vertical? Pues cuando vamos, digamos, hacia arriba, hay un bloqueo de los codos, los brazos acompañen, que básicamente que estos brazos ayuden en la impulsión, ¿sí? Normalmente, o sea, si vemos que un atleta no mueve los brazos o salta igual con brazos que sin brazos, es que algo está realizando mal con los brazos. Por lo tanto, es un trabajo más coordinativo que debemos tener en cuenta con los atletas principiantes. Posición de la columna, importante también este aspecto, ¿vale? Posición del tronco, ¿sí? Vemos en la fotografía, la atleta salta, recepciona y cuando tenemos la recepción, aparte de que estos brazos han ayudado poco, pero bueno, no nos metemos en este tema, vemos que cae con la columna bastante recta, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Será bueno? ¿No? ¿Tenemos que inclinar más el tronco? ¿No? Pues bien, cuanto mayor sea la flexión del tronco, o sea, cuanto más recto estemos, peor va a ser para la zona lumbar, que va a tener que soportar mucha más carga, la zona lumbar, y también para la rodilla. Se ha visto que flexiones, que una menor flexión de tronco está relacionado con una probabilidad de lesión más alta. Por ello debemos enseñar a los atletas ya de jóvenes a saltar correctamente, sin valgo de rodilla, piernas alineadas, acción de brazos, flexión de tronco hacia adelante, ¿sí? Una buena amortiguación, ¿vale? Una buena amortiguación es muy, muy importante. Sin una buena amortiguación no podemos hacer saltos repetidos, ¿sí? Debemos enseñar una buena técnica de salto para poder realizar luego saltos repetidos, multisaltos, quiero decir. Posición de la columna de la amortiguación, el tronco en flexión en la fase de amortiguación asociado a menor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Como he dicho anteriormente, menos riesgo de lesión, que si este aspecto ya lo cuidamos desde bien jóvenes, a largo plazo va a ser mucho mejor aún. ¿Qué se vio en un estudio? Que las mujeres flexionaba menos el tronco y consecuentemente había mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Muy en cuenta el tema de las mujeres. Si las mujeres encima de que tienen la cadera más ancha tienen mayor valgo de rodilla o más probabilidad de tener valgo de rodilla y encima flexiona menos el tronco, pues ya es un cúmulo de probabilidades de lesión. Es comprar muchos boletos para la lotería, ¿sí? Aspectos que debemos evitar. Vamos con test ahora. Test. Aquí tenemos el LESS, el Landing Error Scoring System. ¿Sí? Al fin y al cabo es un protocolo para test, para un test de salto, para ver esa técnica de salto. Aquí ves desde un cajón de caída, cae del cajón, salta y hay unos diversos parámetros de flexión de tronco, del valgo de rodilla, de rotación interna de cadera, de asimetría, etcétera, ¿vale? Es una herramienta que podéis utilizar y os dejo aquí la referencia del artículo, etcétera, para que podáis verlo. Ahora sí, con un móvil a cámara lenta es muy fácil observarse el valgo de rodilla. Se puede hacer a dos piernas, se puede hacer bipodal, un salto como realizan ellos. Ponemos una cámara frontal, vemos si hay si hay valgo de rodilla con un salto bipodal. También se puede hacer con un salto unipodal, ¿vale? Lo mismo que está haciendo, pero con una pierna. También, normalmente, con una pierna hay más probabilidad de que haya un valgo de rodilla. Por ello también es importante trabajar la deceleración, la amortiguación,
de saltos unipodales, cuando ya se domina los saltos bipodales. También hay los Movement Screen Test, que es básicamente lo mismo, como lo que he explicado yo ahora, que es un plano frontal, hacerle fotos o grabación a cámara lenta, etcétera, para saber estos aspectos de técnica de salto. ¿Qué vieron en este estudio de Padua y colaboradores realizando este test, el LES, a población que me parece que eran militares, no estoy seguro ahora, hombres y mujeres? Pues ¿qué vieron? Que las mujeres tenían peores puntuaciones, ¿sí? O sea, peor técnica de salto, como he dicho antes. Valgo rodilla, menos flexión, etcétera. Pues ¿qué provoca todo esto? Que tengan peor técnica de salto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incidir mucho más en las mujeres en la técnica de salto, muchísimo más. También vimos en la parte de carrera que las mujeres, a tener la cadera más en anteversión, su técnica de carrera era algo peor cuando se trataba del ciclo anterior. ¿Sí? Era no peor, sino más difícil de asimilar esta técnica de carrera al ciclo anterior. Por ello, tenemos que tener muy en cuenta la técnica de carrera, si queremos que corra en el ciclo anterior, la técnica de salto en mujeres. En este estudio, Fong y colaboradores que vieron que un mayor ROM, mayor rango de movimiento de la dorsiflexión del tobillo, estaba asociado a menor fuerza de aterrizaje y, consecuentemente, menor riesgo de lesión del ligamento cruzador anterior. Hay muchísimos test para mirar la dorsiflexión de tobillo. Hay hasta aplicaciones en el móvil. Hay de todo. Uno de ellos es como el que tenemos aquí en el dibujo. La distancia, o podemos ponerla en la pared, la distancia que queda, digamos, con la punta del pie a la pared, y para hombres debería ser superior a unos 7 centímetros, así a rasgos generales. Si lo medimos con un goniómetro, básicamente con un transportador de... Bueno, un goniómetro es como un transportador de ángulos. ¿Sí? Si medimos los ángulos de la dorsiflexión, 40 grados debería ser un mínimo. Tanto en hombres como en mujeres. 40 grados debe ser un mínimo. Y como he dicho antes, hay aplicaciones que miden este ángulo y son bastante baratas. ¿Qué más? La simetría también. Una simetría de más del 10% puede provocar, o hay una mayor probabilidad de riesgo de lesión, ¿sí? También que tenemos que tener en cuenta mucho las asimetrías. Si, como dijimos en una sesión, si hay una articulación que es móvil y no lo es, o sea, una articulación que debería ser móvil y no lo es, lo compensa otra articulación. Si, por ejemplo, tenemos una simetría de una pierna a otra, también lo compensa, ¿sabes? ¿Me entendéis? Se trata de que si algo tiene que ser móvil y no lo es, entonces se compensa por otra articulación, ya sea de otro miembro, ya sea una articulación superior, inferior, etc. Hay que tener en cuenta mucho esto, sobre todo en el alto rendimiento, que las cargas de entrenamiento son más altas. Como he dicho antes, en el tema unipodal, atención a saltos unipodales. Los saltos unipodales cambian la cinemática de aterrizaje y pueden provocar mayor riesgo de lesión de rodilla, ¿sí? También es más fácil que la técnica se desvirtúe en ejercicios unipodales. Por tanto, cuando hagamos ejercicios unipodales, tenemos que tener en cuenta que los ejercicios bipodales tienen que ya estar asimilados y que la técnica en ejercicios bipodales se realiza correctamente, puede que en ejercicios unipodales no ocurra así. Y en ejercicios unipodales debemos hacer también como una pequeña didáctica a estos ejercicios. ¿Qué tenemos más? Test para saltos unipodales. Tenemos este test, que básicamente son 4 test de Noyes y colaboradores, para saber básicamente asimetrías de una pierna a otra. El primer test es simplemente un salto a una pierna y se mide la distancia horizontal.
podemos hacer 2 o 3 intentos y realizar la media. El segundo test sería el tiempo en 6 metros, con una pierna, pata, hoja, ¿sí? Hacer los saltos que sean pertinentes y realizar 6 metros. Sería el tiempo, lo mismo, se necesitan 2 o 3 intentos y se realiza la media. El tercer test son 3 saltos rectos. Y el cuarto test son 3 saltos, pero cruzando una línea de 15 centímetros. ¿Vale? A partir de aquí se hacen las medidas pertinentes con los intentos y se mira la simetría que hay un pie con otro en los diferentes test. ¿Vale? Esta simetría, según los autores, no debería pasar del 15%. A mí me gusta más la regla del 10%. Sí, hay que ser precisos, que sea un poquito más. ¿Qué vemos? Factor importante también en la técnica de saltos en categoría de promoción, ¿sí? En formación. Identificar la pierna de saltos, sobre todo esto es cuando vengan grupos nuevos, cuando vengan atletas nuevos, que va a ser muy importante identificar la pierna de salto. Muchas veces vienen atletas de 8 años que a lo mejor no saben ni cuál es ni la pierna hábil, ni cuál chutan. A veces chutan con las dos, a veces con la mano, más o menos hasta los 7-8 años ya está consolidado lo que es la mano, pero a veces pues están ahí. Muchas veces, a veces me he encontrado con de 7-8 años que están ahí. Muchas veces, más en el tema mano que en el tema pie. Pero en el tema de pie hábil, en el tema de pierna fuerte, muchas veces es más difícil. Es más difícil saberlo y muchas veces no lo saben hasta, bueno, pasan los años. ¿Qué vemos? Tenemos pierna fuerte y la pierna dinámica. La pierna fuerte va a ser la pierna de impulsión. En el atletismo es muy importante la pierna de impulsión, sobre todo en la pierna de los saltos. Necesitamos saber cuál va a ser esa pierna fuerte. Va a ser la pierna que va a hacer la batida. En todos los saltos la batida se realiza con una pierna. Pues nosotros deberemos saber cuál va a ser esa pierna de impulsión. Luego tenemos la pierna dinámica, que es la pierna hábil. Esta pierna va a ser, digamos, más fácil porque va a ser la pierna, por ejemplo, en fútbol es con la pierna con la que se chuta con más destreza. ¿Qué podemos hacer para saber identificar esta pierna batida? Pues hay diversos test, pues salto vertical con 3 apoyos. Podemos poner una cinta e ir subiendo la altura cada vez que la va realizando. Realiza un intento con una pierna, un intento con la otra. 3 apoyos, pum, salto con una y realiza estos intentos y se va subiendo la altura hasta que se ve claramente cuál pierna es la pierna fuerte, ¿sí? La pierna de impulsión. También se puede hacer con esto también nos sirve, aparte de como test, también nos sirve como entrenamiento también. Salto horizontal. 3 apoyos, pum, salto horizontal. Y vemos cuál es más fluido, la distancia que recorre, y la distancia que más recorre y que sea más fluido, pues normalmente nos va a dar la pista, nos va a dar la solución. También los saltos a tijera. Se ve claramente, o sea, haciendo un salto tijera, vamos subiendo la altura y vemos cuál es la pierna dinámica. La pierna dinámica es la que sube para arriba y la pierna fuerte, la pierna de batida. Vemos, sobre todo en salto tijera se puede identificar bien cuál es la pierna de impulsión. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos.